Hay algo que no deja de repetir Milei, que en el siglo XIX éramos potencia. Si los contrastamos con los hechos, eso de potencia, analfabetismo, pobreza, concentración de la riqueza, un 5%, 10% menos, 5% de la población era los que tenía acceso a la comida, los demás estaban desnutridos, pobreza, no tenían hogares. Esa República Argentina potencia y genera ciertas dudas, porque no había una distribución de la riqueza. Vamos a hablar de lo que pasó a nivel político, sobre todo, porque Milei hizo el acto en la provincia de Córdoba y nos preguntamos muchas cosas después de haberlo escuchado en la siesta tarde. Nos preguntamos muchas cosas, desde por qué eligió la provincia que eligió. Bueno, de esto vamos a estar hablando con alguien que sabe, cómo es Omar Ochoa, a quien ya le vamos a saludar. Él es licenciado en Ciencias Políticas, docente e investigador de la universidad. Omar, bienvenido, buenos días. Buenos días, Lucía. Bueno, gracias por la invitación y siempre es un placer estar acá en la radio, que es de la casa. Me siento parte de acá. Sí. Bueno, Omar, que está en el programa de Oscar Riveros. Totalmente, sí, estamos con Oscar Riveros todos los jueves a partir de las 17 hasta las 19, donde hablamos de diferentes temas, temas políticos, de la coyuntura, y que un grupo muy bien preparado donde tocamos los temas puntuales de la agenda de los medios, de la agenda pública y los hechos que nos están atravesando el día a día. Qué lindo. Bueno, ahí está la invitación entonces para que ustedes puedan escuchar el noticiero, el programa en realidad el día jueves, en horas de la tarde. ¿A qué hora, Omar? De 17 a 19 horas. Ahí está, ahí lo agendamos. Bueno, Omar, nos preguntábamos ahí fuera del aire sobre, esta situación que se dio el día sábado puntualmente en el acto conmemorativo. Antes del acto hubo una misa, el famoso Te Deum. El famoso Te Deum. Críticas por parte del sacerdote. Anoté un par de frases del arzobispo que son bastante significativas. Pero antes de entrar a este momento patrio, a este día tan especial, recordemos que nuestro presidente venía de la presentación de su libro, un acto totalmente fuera de la gestión, donde habla de su profesión como economista. Sí. Un acto en el que Milei nuestro presidente cantó una canción de rock muy famosa y que ha sido el emblema de toda su campaña y ahora de su gestión. Aplausos, mucha gente, la verdad que estuvo toda esta comitiva que lo sigue, toda esta juventud, esta gran parte de la juventud que lo apoya a ciegas y sin ningún cuestionamiento. Eso por un lado. Milei venía exacerbado, con un nivel de inflado como un globo, y de repente se encuentra con un arzobispo que le dice, el arzobispo García dice, voy a anotar, insensibilidad con los más desprotegidos, sí, y hay que acompañar con hechos y no solo con palabras. Fuerte porque justamente este arzobispo, hay una coyuntura de esto también que es bastante interesante, que es lo de se descubrieron las 5.000 toneladas de alimentos. Que estaban guardados en un galpón. Que están guardadas, no estaban, siguen guardadas en un galpón. La justicia ha ordenado que las distribuyan, pero siguen las toneladas en el mismo galpón. En un país donde Bahía Blanca tuvo un temporal, alimentos, Santa Fe con la crisis, una crisis alimentaria, y las infancias que son las que están siendo más afectadas. ¿Cómo vivirlo esto y cómo interpretarlo? Error, a propósito, totalmente intencional. La justicia lo terminará decidiendo, pero es un hecho fuerte en una situación donde justamente, como lo dijo Milei al final de su discurso, es el ajuste más grande que haya recibido en la historia de nuestro país, y como todo lo que hace Milei lo exacerbó y dijo el ajuste más grande de la humanidad. Que se hace en 5 meses, o que se realizó en 5 meses. Que se realizó en 5 meses.
admirable la paciencia de los argentinos, porque un ajuste de tanta magnitud e intensidad ha generado malestar. Si vemos vamos al partido que juega Milei con la macroeconomía. Este superávit fiscal ha generado más que superávit, ha generado pérdida de presupuesto, y que, por ejemplo, nosotros acá en la universidad lo hemos vivido, porque lo estamos viviendo, porque la universidad está desfinanciada, un presupuesto desfasado, un presupuesto aprobado en octubre del 2022, aplicado en el 23, y en un 2024 donde seguimos con un presupuesto de enero del 2023 con tarifas que han aumentado el 200%, 300%, sueldos, la inflación. Entonces, todo lo que ha pasado hace que nuestro presupuesto, ese superávit, obviamente está atado al ajuste y a la recesión que estamos viviendo ahora en el país. No hay obra pública, parte del ajuste también. Este superávit fiscal en estas cuentas macroeconómicas, a otra variable que ha afectado es al consumo. ¿Quién puede decir que sigue consumiendo lo mismo que a esta altura el año pasado? Muy pocos. Muy pocos. Y los que no están consumiendo aceptan, bueno, no sé, al menos esta es mi apreciación, mi percepción, aceptan esta situación diciendo lo mismo que dicen los funcionarios nacionales: hay que hacer un sacrificio. Es, en parte, esta crisis se avisoraba. Se avisoraba las cuentas del país. Al final de la gestión de Alberto Fernández estaba totalmente en rojo. Solamente, primero, bueno, Alberto sufrió una pandemia, desaciertos en la gestión, una inflación galopante que atormentó. Lo hablábamos ahora fuera, antes de entrar en el aire. Un contexto político totalmente empobrecido, desacreditado. Fíjate vos, Lucía, el año pasado el sentimiento que más surgía en las personas era el de la desesperanza. Vos le preguntabas a alguien: ¿usted ve que cómo va a estar el año que viene? Mejor, igual, peor. Todos, la mayoría, un alto porcentaje, 60, 70, peor vamos a estar el año que viene. La desesperanza. Y eso... Bueno, recordemos que hace un año atrás, en mayo, ya Alberto Fernández, no recuerdo si fue en abril o en mayo, pero ahí ya había dicho que no se iba a presentar para otro periodo. Es decir, él dijo que se iba a bajar, que hasta ahí llegaba, y después, bueno, no respaldó a ningún candidato. También eso, por eso digo, la desesperanza y esa incertidumbre, sobre todo incertidumbre porque no sabíamos qué iba a pasar. Y este doble juego que hubo a fines de la gestión Massa-Alberto, la gente no distinguía quién era el presidente, si era Massa o Alberto Fernández. Esto, la verdad que la clase política se encargó de desacreditarse, y bueno, Milei es consecuencia de ese contexto. Milei terminó siendo la opción elegida en un contexto donde toda la clase política que venía no daba garantía de que pudiera solucionar la situación económica. Y en este contexto surge un Milei mesiánico, con un discurso anticasta, la casta política. ¿Por qué Córdoba? Y Córdoba tiene simbolismo, está todo. Córdoba tiene una característica, la docta tiene características importantes y que en nuestro país tienen muchos significantes. Pero lo significante no era el lugar, lo significante era el consenso y el acuerdo. La medalla que supuestamente se les iba a entregar a los gobernadores que firmaran el pacto.
Del 25 de mayo. Claro, todo este contexto, cuando escuchamos ese discurso en la apertura de sesiones del Congreso, bueno, varios dijimos, o varios volvimos al diálogo, volvimos a hacer política, volvimos a consensuar, a no patear, a llevarnos por delante a los que disienten con nuestras opiniones, que es lo que está pasando. Bueno, hoy, o pensás, apoyás al presidente, o no lo apoyás, si no lo apoyás al presidente, sos kirchnerista. Sí. Y es amigo-enemigo que nos está dando, es un clásico. Este discurso del 25 de mayo prometía hacer mucho cuando lo anunció. Un pacto de 10 puntos, bueno, 10 puntos que... ¿Te satisfizo el discurso? Un discurso a lo Milei, primero, un discurso a lo Milei con una exacerbación de los simbolismos patrios, recordar un 1910, la clase del 37, la clase del 9080. Recordemos la banda que utilizó, bueno, desde lo visual, la banda, el bastón de mando. El bastón de mando, cómo se movía por el escenario, comunicacionalmente, su imagen siempre sobresale, Milei, genera cierto impacto. Y este discurso tuvo acompañado de varios mensajes. Primero, hay algo que no deja de repetir Milei, que en el siglo XIX éramos potencia. Si los contrastamos con los hechos, eso de potencia, analfabetismo, pobreza, concentración de la riqueza, un 5%, 10% menos, 5% de la población era lo que tenía acceso a la comida, los demás estaban desnutridos, pobreza, no tenían hogares. Esa República Argentina potencia y genera ciertas dudas, porque no había una distribución de la riqueza, equilibrada, equitativa, pongámosles el nombre que vos quieras, pero no. Apelar a esa primer potencia, creo que no sigue siendo, cuando has leído un poquito de historia, como que todavía no te termina de sellar esa cuando Argentina era potencia. Sí, había un contexto en el mundo donde Argentina sí fue potencia, fue uno de los primeros productores de granos, pero no teníamos, no procesábamos nada, no fabricábamos nada, hasta la década del 30, cuando se produce la gran recesión en el mundo, Argentina no fabricaba nada. Y cuando se produce esa gran recesión, empezamos a fabricar porque no tuvimos opción. Hasta ese momento en nuestro país, hasta los botones se traían de otro país. Entonces, esa Argentina, primer potencia, genera más dudas que certezas si vamos en ese rumbo. Y aprobándose la ley bases, porque me sitúo ahí en ese discurso y en la arenga de las personas gritando ley de bases, y escuchándote también te pregunto sobre la ley de bases, si esta ley de bases viene a solucionar todos los problemas que tiene el país, sobre todo a la clase trabajadora. Bien, si te voy respondiendo de atrás para adelante primero. La clase trabajadora es la que, a mi entender y el de varios, es la que menos se va a beneficiar con esta ley de bases, porque lo laxo de ciertas leyes que se van a modificar para que los trabajadores tengan más puestos de trabajo, supuestamente, no beneficia a los trabajadores porque quedan de alguna manera desprotegidos sobre ciertos derechos que habían adquirido. Los que sí ahora volvemos, quienes sí se van a beneficiar con una ley de bases son ciertos empresarios que van a poder manejarse de otra manera. Van a poder tomar gente, pero sin mencionar todos los que había estado en negro, todos los con las contribuciones que no se han pagado. Esta ley de base beneficia a un sector. Antes ya no tenemos mucho tiempo, Omar, pero sí preguntarte, por estas últimas noticias y que ya están trascendiendo todos los medios. Ayer ya se conocía también en redes sociales. No sé si renuncia o despidos por parte de, ya lo vas a decir vos, por parte de algunos funcionarios de Milei. ¿Cuál es la lectura que tenemos que tener?
Mira, según el vocero presidencial no pasaba nada, pero según los voceros de La Nación Más, que parece que tienen línea directa, tienen como una oficina montada en la Casa Rosada. Son voceros alternativos. Sí, unos voceros, el vocero de la trastienda. Ellos comentaron en su momento que habían habido problemas por ciertas acciones que tuvo Pose, que lo llevó a que tuvo cierta rispidez con Karina Milei, la jefa, o el jefe. El jefe. Diría Milei. Voy a retomar una sola cosa de lo que es el discurso. Milei ya no solamente amplió el Pacto de Mayo a los gobernadores y a la clase política, ahora amplió el Pacto de Mayo a la Cámara, del Gobierno Nacional va a formar el Consejo de Mayo, que va a estar integrado por un representante del Gobierno Nacional, un representante de las provincias argentinas, de la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, las organizaciones sindicales y los empresarios. Este es el pacto ampliado que ha propuesto Milei el 25. Este es el anuncio, llamando al consenso y buscando otra vez el apoyo, y que se vuelven a estirar los plazos. Un DNU que sigue vigente mientras no sea rechazado en las cámaras, sigue vigente, sigue en trámite parlamentario. Entonces, un DNU que sigue vigente. No hay modificaciones todavía en el escenario político legal, sigue todavía vigente porque está todo en proceso. Consensos o negociaciones estamos esperando. ¿Tiene apoyo de los gobernadores? Sí, tiene apoyo de los gobernadores. Una ley de base. Nosotros acá en San Juan esperamos la minería espera el RIGI, como si lo debes haber escuchado. Sí. En la última Expo Minera, los empresarios y las empresas pidieron el RIGI. Sí, y los gobernadores que se congregaron acá, la mesa del cobre fue. Les hizo un guiño a Milei diciendo, bueno, no se hizo el Pacto de Mayo, pero sí se hizo el Pacto Minero. Sí se hizo el Pacto Minero. La mesa del cobre está conformada, creo que nuestro gobernador se ha encargado de conformarla. Veremos cómo sigue esto, pero hay un contexto legal para nuestro país y de cierta incertidumbre que impide que estas empresas, que son muy ordenadas, necesitan ciertas garantías para poder invertir y desarrollar la minería que necesitamos nosotros. Omar, bueno, podríamos charlar largo y tendido, pero la verdad que no tenemos más tiempo. Sí queríamos conocer tu lectura sobre los últimos acontecimientos desde este fin de semana hasta la actualidad. Muchas gracias. Gracias a vos, Lucía. Omar Ochoa con nosotros, él es docente e investigador de la Universidad Nacional de San Juan, licenciado en Ciencias Políticas.